Ya, listo. Entonces ya empiezo a grabar desde ahorita. Y bueno, dándole la bienvenida a toda la comunidad del Boli. En esta charla sobre educación financiera vamos a tener como expositor a Fernando Ayo. Ok, ahí estamos. Fernando Ayo tiene 16 años de experiencia en planificación y asesoría financiera, 4 años en banca privada internacional, es egresado de la USFQ como ingeniero comercial y del TEC de Monterrey, donde hizo su MBA. Entonces, bueno, te doy la bienvenida, Fernando. Muchas gracias por darnos un tiempito y explicarnos este tema tan valioso que nos va a ayudar muchísimo. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Gaby también a Gaby Sosa por la coordinación de todo esto. Entonces les comento un poquito, me habían dicho que tienen este espacio como para hablar de varios temas, el tema completamente abierto, entonces si tienen preguntas, por favor, para que la canalicen directamente. Lo que queríamos hacer, como le puse en el título, va a ser algo súper abierto y es la educación financiera 1.1. Siempre habíamos hablado que en Ecuador, Latinoamérica en general, nos falta muchísimo en la parte de lo que es educación financiera. Entonces queremos ver algunos conceptos básicos, en especial que nos van a servir muchísimo en el día a día, cuando crezcamos, seamos más grandes, cuando estemos grandes, viejos, nos va a servir en toda la vida. Entonces vamos viendo un poquito. Le había puesto aquí algunos detalles, pero vamos viendo, adelantemos. En la educación financiera, uno de los conceptos básicos y que está muy de moda y que creo que todos estamos escuchando es el tema de la inflación. En Ecuador, bueno, estamos bastante bien respecto a los países vecinos respecto a la inflación. ¿Qué es la inflación en realidad? Es cómo va teniendo el costo del dinero año a año. Es decir, por ejemplo, yo este año tengo $100 y hay una inflación del 10%. El próximo año con los mismos $100 ya no puedo comprar lo que compraba este año con los $100, puedo comprar con $90. Es decir, perdí $10 de la nada. Eso es la inflación. En Estados Unidos, actualmente está pasando algo muy sui generis. Ellos nunca han tenido una inflación muy alta, siempre se ha manejado una inflación bajita del 2-3% y este año llegó a ser el 9%. Aparentemente uno dice, y pensando entre todos, decimos, relativamente no está mal una inflación del 9%. Por supuesto que no está mal. Pero si nosotros pensamos a mediano y largo plazo, que es una de los principales mensajes que queremos dar el día de hoy, el pensamiento a mediano y largo plazo. Si nosotros pensamos eso, por ejemplo, en las personas que tienen hijos, yo no voy a poder, ahorita, por ejemplo, en San Francisco, la Universidad de San Francisco cuesta $12,000 el año. Si tengo un hijo de 10 años, en 8 años la universidad no va a costar los mismos $12,000. Entonces, sabemos que la inflación se va a afectar ese costo y posiblemente de aquí en 8 años la misma educación en la misma universidad con los mismos parámetros va a costar quizás unos $20,000 en lugar de los 12,000. Entonces, este es un tema muy importante porque va atado de la mano con lo que nosotros podemos hacer en planificación financiera. ¿Qué hacemos en planificación financiera? Prepararnos para el futuro pensando en que no va a mantenerse como estamos ahorita, sino va a haber cambios en el futuro. Las cosas van a ser más caras, vamos a tener ciertas cosas que nos van a ser incluso prohibitivas si no planificamos, pero viene del otro lado, ¿qué podemos hacer para enfrentar este futuro de una manera mucho más organizada? Por ejemplo, hablamos aquí de ahorro e inversión. Todas las personas que están aquí, no sé las edades, pero casi todos deben estar ya en edad productiva. Todos tenemos algún ingreso, tenemos alguna cosa por el estilo. Una de las primeras mensajes que podemos tener acá es no gastarnos todo lo que recibimos. Uno de los grandes gurús actuales, Warren Buffett, dice que uno debería primero invertir y luego gastarse lo que sobra, no al revés. O primero ahorrar y luego gastarse lo que uno sobra. Más o menos la idea, y de acuerdo al Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, uno debería ahorrar al menos entre el 10 y el 12% de lo que uno gana. Y aquí le pongo ahorro e inversión como distintos. ¿Por qué? Porque el ahorro no nos protege contra la inflación. ¿A qué me quiero referir con esto? Si yo cojo y empiezo a ahorrar un monto N en un banco, por ejemplo, aquí en el Ecuador, Banco del Pichincha, Banco Produbanco, cualquiera, todos sabemos que en las cuentas de ahorro nos pagan un porcentaje chiquitito de interés.
llega a ser el 1, el 2% por ahí, pero tenemos una inflación del 4% en Ecuador. Lo único que estamos haciendo es perdiendo un 2% por año. ¿Cómo nos protegemos de eso? En lugar de ahorrar, inversión. ¿Qué es la inversión? Casi lo mismo que el ahorro, pero en montos un poquito más, con rentabilidad un poquito más atractiva. ¿Qué podemos invertir? Ahí hay un montón de opciones. Que eso quizás, y si nos permiten después, podemos hacer una segunda parte para hablar un poquito del tema de acá. Pero, por ejemplo, son bonos, son acciones, que a veces uno dice, inversión me suena con un montón de dinero. No es cierto. Actualmente podemos invertir montos desde montos chiquititos, 50, 100 dólares mensuales, 200 dólares mensuales, y vamos protegiéndonos con la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que con 100 dólares, en lugar de meterles abajo de la cama o meterles en el banco o ir ahorrando, puedo ir comprando activos, por ejemplo, acciones, bonos, ETFs o fondos mutuos o cualquier tipo de estas cosas que me van a dar una rentabilidad bastante más alta que la inflación y de esta manera le damos la vuelta al sistema. ¿Qué queremos decir con esto? Que logramos que el dinero trabaje para nosotros en lugar de nosotros trabajar para tener dinero. ¿Cuál es la diferencia? Y más o menos para ponerles en perspectiva. Por ejemplo, yo tengo el mismo niñito que hablábamos, un niño de 8 años. Le faltan 10 años para entrar a la universidad y sabemos que, de acuerdo a la inflación, si se mantiene más o menos así, va a costar un 40% más de lo que cuesta ahora la universidad. Entonces, primera opción, no hago nada. Les tengo a los nenes ahí todo hermoso, llegan a cumplir 18 años y me topo con la novedad que la San Francisco ya no costaba los 12,000 dólares que cuesta ahorita y cuesta 20,000 dólares anuales. Entonces tengo dos opciones. Es decir, está súper caro y le voy a mandar a una universidad pública quizás, o decir, voy a diferir con una tarjeta de crédito en la cual me van a cobrar intereses sobre el financiamiento. De esa forma yo estoy trabajando para el dinero, ¿no es cierto? Segunda opción, educación financiera, planificación. Yo sé que tengo un hijo. Indudablemente sabemos que al hijo le tenemos que pagar, aunque sea la educación universitaria. Entonces, ¿qué hago? Planifico. Quizás, si es que soy muy previsor desde que nació, hago un fondo de estudios para el nene, aparte de todas las cosas, y voy poniendo 100 dólares aparte, en cualquier cosa, en un fondo de inversión, un fondo de ahorro, en una mutualista, un fondo de inversión, cualquier cosa. Eso podemos hablarlo después en muchas de las opciones que existen. Pero con esta forma, yo voy ahorrando. Este ahorro me va generando intereses. Y ahí viene lo que le consideran ahora la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aporto 100 dólares ahorita, son 1,200 al año, sobre esos 1,200 ya me pagan en rentabilidad y el próximo año, aparte de mis 1,200, voy a tener los primeros 1,200 más la rentabilidad que tuve. Y se va haciendo como una bolita de nieve. ¿A qué, a qué quiero llegar con esto? Que cuando yo puedo poner montos chiquititos de aporte, de aporte, de aporte. Y por ejemplo, yo puedo poner 100 dólares mensuales para un niño de 1 o 2 años. Cuando yo llego a tener los 18 años, tengo pagada, si no es toda la universidad, un buen porcentaje de toda la universidad que va a necesitar. ¿Cuánto me costó? Un poco de organización nada más, pero no me tuve que apretar muchísimo cuando mis hijos lleguen a la universidad. Y peor si tengo 2, 3, 4 hijos, que de pronto se topan en la universidad, tengan que pagar 2, 3, 4,000 dólares mensuales solamente por pensiones, por rubro de pensiones, aparte de todo lo que tenga que cubrir. Entonces, muy importante esto, lo que decíamos, educación financiera, planificación financiera. Ahí vamos a topar otro tema, que quizás es un tabú en Latinoamérica, lo que le llaman el riesgo financiero. Perdón. En Ecuador, Latinoamérica, también consideramos muy riesgoso el tema de invertir. Y pensamos que hay una posibilidad grande de pérdida de dinero, que hay cosas por el estilo. No es cierto. Lastimosamente en Ecuador y en Latinoamérica en sí, hemos tenido muchas opciones de inversión que no son reales. Y ahí viene uno de los principales mensajes que les quiero dejar. Si pueden, como yo les digo a todas las personas que trabajan conmigo en la oficina, a todos, tatúense en el brazo este mensaje. Más rentabilidad, más riesgo. Si es que alguien viene y les ofrece algo que parece demasiado bueno para ser cierto, posiblemente es demasiado bueno para ser cierto. Y sea una estafa, una mentira o lo que sea. No nos dejemos de engañar. Lastimosamente hay gente inescrupulosa que te dice, te voy a pagar el 10% mensual sin riesgo. Eso no existe. Si alguien te dice, te voy a pagar el 20% mensual, hemos visto Notario Cabrera, Don NASA, etcétera, etcétera, etcétera.
ese tipo de riesgo, ese tipo de inversión, no es una inversión y es demasiado riesgosa. Por lo general, atados a una estafa, a un esquema Ponzi o piramidal que le llaman, que eso tenemos que tener muy en cuenta. Por lo general, las empresas serias tienen calificaciones de riesgo, por ejemplo, de Standard Poor's, Moody's y Fitch, que podría ser algo que ya les diferencia. Es decir, por ejemplo, si voy a invertir donde Don NASA o donde el notario Cabrera no tienen ninguna supervisión de la superintendencia, no están supervisados por ningún lado, vamos a entes regulados. En entes regulados, el riesgo financiero se disminuye muchísimo. Igual hay una diferencia muy grande. Si yo quiero tener renta fija, es decir, un retorno fijo sobre la inversión, como lo que tenemos normalmente en una póliza de ahorro, una póliza de inversión, lo que puedo poner en una mutualista, en una cooperativa, que voy y digo, ¿saben qué? Aquí tengo $10,000, me pagan el 7, el 8% por año. Perfecto. Eso ya quizás me cubre algo la inflación y voy a mantener el poder adquisitivo de mi dinero que voy guardando. Sería una opción interesante. El riesgo financiero, en cambio, estamos hablando cuando invertimos en otras cosas. Por ejemplo, compramos acciones. Aquí en Latinoamérica, en Ecuador, la bolsa de valores está en pañales. Somos muy, muy chiquitos en las operaciones de bolsa de valores. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, casi todo el mundo invierte y compra acciones de Apple, de Microsoft, de Google, de cualquier cosa, de lo que a mí me gusta, de lo que yo crea que va a ir bien. Porque todas las empresas, por ejemplo, si vamos a buscar estabilidad, empresas muy estables como Coca-Cola, que pagan dividendos de más del 11% fijos en ya los últimos 20 años, o empresas que han tenido crecimiento muy bueno, como Google, Amazon o Apple, que en los últimos años han tenido crecimientos de doble dígito sostenido en los últimos años, pese a la recesión aparente que estamos en Estados Unidos, son opciones muy interesantes de inversión. Aquí el riesgo financiero se minimiza un montón, porque para que algo le pase a mi plata, al yo comprar acciones, por ejemplo, de Google, Amazon, o este tipo de cosas, lo que tendría que pasar para que mi dinero se pierda, tendría que ser que Amazon, Apple o estas empresas en las que estoy invirtiendo quiebren. Entonces, imagínense que Apple, Amazon, Microsoft, Google, entre otras cosas, quiebren. Es un riesgo financiero muy pequeño. Y ahí quizás el segundo mensaje más importante, aparte de que el de más rentabilidad, más riesgo, segundo mensaje importante, como dicen vulgarmente, no todos los huevos en la misma canasta. Si tengo la opción y tengo dinero, si voy a invertir de poquito en poquito, está perfecto. Puedo ir invirtiendo, pero si tengo mucho dinero, no poner todo el dinero que tenga en una sola entidad o un solo tipo de inversión. Diversificar. Diversificar es una palabra clave en el tema financiero. ¿Por qué? Mientras más diversifico, menos riesgo tengo. ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo un poquito de dinero en el banco del Pichincha en una póliza, tengo un poquito de dinero en acciones de Microsoft, tengo un poquito de dinero en un fondo de inversión, tengo un poquito de dinero. Para que a mi dinero le pase algo, tiene que pasarles algo a un montón de instituciones financieras en un montón de circunstancias, lo cual minimiza el riesgo un montón. Entonces, esto es el riesgo financiero. El riesgo financiero siempre va a existir. Si yo dejo la plata bajo el colchón, tengo el riesgo de que me roben. Si dejo el dinero, supongamos, en acciones de Coca-Cola, puede ser que algún año Coca-Cola le vaya mal, muy poco probable porque tienen más de 800 marcas en todo el mundo que venden, pero supongamos que hubo como la pandemia. En la pandemia Coca-Cola no me pagó el 12, me pagó el 4. Ese es el riesgo financiero que yo podría tener. No sé si se entiende y más o menos si estamos medianamente claros. Ahí pueden poner lo que sea un dedito o le dicen cualquier cosa. Entonces, esto de acá del riesgo financiero, muy importante también y va de la mano con lo que queríamos empezar el día de hoy sobre la educación financiera. La educación financiera, en nuestro caso y cuando somos jóvenes, sumamente importante. Como les decía, ahorro, inversión con dos máximas financieras, que es no todos los huevos en la misma canasta y teniendo en cuenta que mientras más rentabilidad me ofrecen, más riesgo yo estoy asumiendo. ¿A qué me refiero también en cuanto al riesgo? Nosotros como Ecuador somos un país que hemos visto que hemos tenido un montón de cosas. Las personas que tengan un poquito más de años deben haberse acordado del feriado bancario, de la dolarización, de todo ese tipo de cosas. Eso es un riesgo inherente a la jurisdicción que tenemos acá. Si queremos minimizar jurisdicción, por ejemplo, podemos tener ahorros en Estados Unidos, en Europa, que de pronto son un poco más estables, también por ahí. Pero aquí en Ecuador se maneja bastante bien ahora. Tenemos una institución que se llama el COSEDE, que es la Corporación de Seguros de Depósitos, que le suplantó a la AGD después del feriado bancario
y que nos da una protección de todos los depósitos que tengamos de hasta $32,000 actualmente. ¿Qué quiere decir? Que si algo llegara a pasar, el banco me devuelve automáticamente $32,000 y si tengo más dinero, tenemos que esperar la liquidación de la banca y todo eso. Pero ya es un seguro que no está mal para ser un país pequeñito como nosotros, de hasta $32,000 al 100% que tendríamos en caso de inversiones. Me parece interesante este tema también y tener en cuenta que la banca ecuatoriana actualmente también se encuentra en buena forma. En la banca ecuatoriana hemos visto que cuando le dicen del otro lado, ha tenido muchas utilidades o muchas cosas, ha tenido utilidades y eso es saludable para el sistema financiero. A todos nos interesa que la banca esté saludable, que la banca tenga utilidades razonables. ¿Por qué? Porque de esa forma nos pueden prestar a nosotros mismo dinero a tasas de interés más bajas para nosotros poder financiarnos a mediano y largo plazo. Ahí viene tercer tema, las tasas de interés. Al tener un sistema financiero y una estructura como país mucho más sólida, que se ha empezado a dar en los últimos años, y lo que estamos consiguiendo es que nos presten dinero a tasas más bajas, a tasas de interés más bajas. Eso es importantísimo también. ¿Por qué es importantísimo? Pues supongamos que yo me quiero comprar un carro, una casa o cualquier tipo de activo, por lo general el 95% de las personas en Latinoamérica las financia. ¿Qué quiere decir? Le pido prestada plata al banco, el banco me presta y me cobra por el dinero que me presta. Esa es la tasa de interés. La tasa de interés es lo que gana el banco, la diferencia entre lo que me paga, que es la tasa pasiva, y lo que me cobra, la tasa activa. Esa diferencia es la ganancia del banco. Ahora, si el banco está saludable y está muy bien, me puede prestar a tasas más bajas y me puede prestar a más tiempo, que gracias a la dolarización, las personas que tenemos igual más años acá, vivimos cuando estábamos en el Sucre y era un desastre que todos los días cambiaba la cotización, como está pasando en Venezuela o Argentina actualmente, incluso Perú o Colombia están teniendo problemas con ese tipo de cosas, pero una moneda fuerte nos permite más planificación a mediano y largo plazo. Y las tasas de interés juegan un papel muy importante. Por ejemplo, yo me quiero comprar un departamento. El departamento cuesta $200,000. Si me prestan los $200,000 a una tasa de interés, digamos, del 10%, a 20 años yo termino pagando el 200% de los $200,000. No sé si se entiende. El 10% por los 20 años da 200%. Entonces termino de pagar el departamento que costaba $200,000, me va a costar a mí $400,000. Y eso dividido para las cuotas respectivas. ¿Qué puedo hacer? Conseguir una tasa de interés un poquito más baja, así sea un 1%. En 20 años terminas pagando 20% menos. Entonces, por eso es muy importante y las tasas de interés están atadas con la inflación. Del otro lado y del lado de la planificación financiera, también se puede hacer lo mismo si yo empiezo a ahorrar cosas chiquitas. Si somos jovencitos, veo algunas caras jóvenes por ahí, y, y por ejemplo, yo vivo con mis papás, de pronto no tengo tantos gastos, estoy ganando algo y empiezo a ahorrar, a invertir y todo eso, de pronto ya no necesito conseguir un préstamo de los $200,000 porque conseguí ahorrar o invertir, saco la plata de inversión de unos $100,000. Y de esa forma me ahorro todo el crédito que podría prestar o conseguir prestado para crearme patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, de ese lado también sumamente importante la planificación financiera. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Hemos visto unos 4 temitas importantes. Sí, justo eso iba a decir. Si quieren prender sus micrófonos o pueden poner sus preguntas en el chat para yo leerlo con toda confianza, lo pueden hacer. Un poquito ya para también enfatizar, yo te podría preguntar si Sí, por favor. recomiendas alguna ente para ya sea ahorro o inversión, si puedes decirnos algunos nombres ya más Sí, precisos. claro. Ujú. Sí, claro. Aquí en Ecuador hay algunos. Hay algunos. Me gusta mucho, por ejemplo, si son montos pequeñitos, podría ser una buena opción, es empezar con el banco. Si yo no entiendo mucho y quiero ordenando mis finanzas, hay algunos planes que en el banco te permiten ahorrar desde 10, 20, $30 sin ningún problema. Hay incluso ahora instituciones como fiducia, como financieras que te pagan un poquito más de interés y son reguladas. Bastante importante este tema que sea seguro la plata
porque claro, a nadie nos interesa perder la plata que nos sacamos la madre por ganar. Entonces, súper interesante también. Pueden ser opciones. Ahora, existen opciones internacionales también, que con montos chiquitos, por ejemplo, puedo conseguir, hay un plan BMI, por ejemplo, que es muy conocido acá, que te vende un seguro de vida y el saldo lo invierte en acciones de las 500 empresas más grandes del mundo y te da un retorno entre el 10-11% por año con garantía de capital. Muy interesante también. Podría ser, de esa manera tienes una parte de tu inversión en Estados Unidos, un lugar un poco más estable o seguro. Existen otras opciones de inversión que pueden manejarse de acuerdo a las necesidades. En eso varía mucho porque, claro, mi necesidad de pronto no es la misma. Por ejemplo, Renata o Caro, que son jovencitas, no son las mismas necesidades porque de pronto yo tengo mis hijos, tengo más gastos, otras personas no tienen hijos, entonces se hace por lo general un poquito más un análisis personal. Pero sí, una muy buena opción, empiecen a ahorrar o a invertir lo antes que puedan, así sean montos pequeñitos, porque en este tema el monto no es lo importante. Lo importante en realidad es, como dice el título, la educación financiera. Si yo estoy acostumbrado a que de lo que reciba, sea lo que sea, 100, 200, 300 dólares, 50 dólares, 25 dólares, los destino a inversión o ahorro, ese dinero ya no cuenta para mí. Y ese dinero me va a ir generando dinero a mediano y largo plazo, muy importante. Otra de las opciones, y que no está topado todavía el tema acá, es que todos acá vamos a llegar a cierta edad en la que ya no vamos a poder trabajar, vamos a estar jubilados. Y el problema acá en el Ecuador se da porque no hay una opción de jubilación privada y todos vamos a depender del IES. Y como todos sabemos, el IES está, por no decir muy mal, está medianamente mal. Y nos está poniendo, cada vez ahora se está discutiendo el que nos amplíen la jubilación no a los 65 años, sino a los 70 años, con más aportes y con menos monto de tope. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para eso? Tomar o compensar, por ejemplo, en Chile, en Perú existen las AFP privadas, en Estados Unidos existe el K401 o 401k, el AIRA también, que son partes privadas con las que yo complemento mi jubilación, porque creo que a ninguno de los que estamos aquí tampoco nos interesa llegar a los 65 años y ser una carga para los hijos o no tener cómo ni sobrevivir, vivir en la casa ajustado, cosas por el estilo. Una de las principales diferencias entre nosotros y países más desarrollados financieramente, Europa, Estados Unidos, es precisamente eso. Hemos visto muchísimo en las personas que han viajado, que hay un montón de viejitos gringos que van de crucero en crucero, que los europeos viajan por todo el mundo y todo así, porque van ahorrando para cuando tienes cierta edad en la que vas a tener tiempo, pero quizás no vas a tener dinero suficiente. Entonces, muy importante por ese lado también. De ahí, si no hay más preguntas, vamos al último tema, que es la protección y la transferencia de riesgo. Eso de acá también es muy importante en la educación financiera. Y es un tema que nosotros tampoco topamos nunca. Existe y le llaman muy conocido en el mundo entero el síndrome Superman. ¿Cuál es el síndrome Superman? Que todos pensamos que le puede pasar una enfermedad grave a cualquier persona menos a mí. Le puede pasar un accidente grave a cualquier persona menos a mí. Las estadísticas dicen absolutamente lo contrario. La Organización Mundial de la Salud dice que en una familia de 5 personas, una familia tipo, papá, mamá, 3 hijos, en Latinoamérica es la familia tipo, y en la familia tipo hay un 80% de probabilidades que a uno de las 5 personas le dé una enfermedad que sea tan cara de tratamiento que pueda quebrarle a la familia como tal. No sé si me explico. De 5 personas que tenemos, de pronto 4 estamos sanos, pero a alguien siempre tenemos el tío, el primo, el amigo al que le ha dado un accidente grave, un derrame cerebral, una complicación cardíaca, un cáncer, una insuficiencia renal crónica, cualquiera de ese tipo de cosas. A nivel mundial, es la segunda causa de quiebra de las familias, las enfermedades graves o críticas, o las enfermedades no transmisibles, como se las conoce. Porque yo no puedo transmitir un cáncer, no puedo transmitir una enfermedad cardíaca, no puedo transmitir una enfermedad neurológica, sin embargo, son las más costosas de tratar. ¿Cómo nos protegemos contra eso? Transfiriendo el riesgo. Y nunca nos han hablado de la transferencia de riesgo. Acá quizás muchas de las personas que estén aquí sí tengan un seguro de asistencia médica,
pero no lo ven como una transferencia de riesgo. La opción del seguro de asistencia médica, por ejemplo, y por hablar solamente de un tema de seguros, la opción de la transferencia de riesgo, el seguro médico, no importa que no me cubra, por ejemplo, la visita médica, que no me cubran la vacuna, lo que sea, un seguro médico tiene que ser importante y bueno cuando me dé algo grave, porque yo cuando me dé algo grave y las personas que están acá si tienen hijos, por ejemplo, si a tu hijito le da una cosa grave, posiblemente no te tiemble la mano para vender el carro, sacar una hipoteca sobre la casa o hacer lo que sea para tratarle a tu nene o a tu esposo o a tu papá o a tu mamá. ¿Cómo protegemos el patrimonio que no esté en riesgo en caso de una de este tipo de cosas? Transfiriendo el riesgo. ¿Cómo transfiero el riesgo? Tomo un seguro. Entonces, por ejemplo, tomo un seguro acá con alguna empresa seria, no sé, cualquiera de las que hay en el mercado conocidas, BMI, Salud, Bupa, Ecuasanitas, cualquiera, las que les guste. No estamos para hablar de marcas, pero yo considero una muy buena empresa y le transfiero el riesgo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, compro un plan de seguro de asistencia médica que me cubra hasta $150,000. Muy barato. Los costos pueden ser 100, $150, $80, $70, dependiendo de la edad. ¿Y qué hago con esto? Transfiero el riesgo. Es decir, si a mí me da una enfermedad grave, hablemos de un cáncer, y yo me tengo que tratar, y posiblemente en esos meses de tratamiento no pueda ni trabajar, no pueda hacer muchas cosas, le paso ese riesgo a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros me cubre hasta los $150,000, que sería el máximo, en este caso hipotético de un seguro cualquiera, y me trato como debo tratarme la enfermedad. Una diferencia entre la vida y la muerte es tratarse como se debe tratar una enfermedad y no como me alcanza a tratar. No sé si me explico también. Por ejemplo, si es muy distinto que a mí me dé un cáncer y les diga, chuta, si me voy al Metropolitano me cuesta $80,000, estoy jodido. Llévenme nomás al IES. La diferencia entre un servicio y el otro puede ser la diferencia entre que sobreviva o muera. Entonces, este tipo de cosas, la transferencia de riesgo, la protección, es súper chistoso porque los estudios dicen que en Latinoamérica el seguro más adquirido o por porcentualmente más presente que tienen las personas es el seguro del carro. Entonces, claro, yo si me choco, igual no da lo mismo que le repare a la puerta, que le cambien y le ponga una puerta nueva. Ahora imagínense lo mismo respecto a las personas o a las familias. ¿Cómo cuido el patrimonio? Si a mi hijo le puede dar un accidente, le puede dar una enfermedad, a una persona mayor se puede complicar un montón, transfiero el riesgo. Transfiero el riesgo a una compañía y la compañía se hace cargo del riesgo. Muchas de las publicidades en este sentido dicen, puedes dormir tranquilo. Claro, transferir el riesgo, por supuesto, me cuesta unos $100 al mes, $70 al mes, dependiendo de lo que igual a mí me guste. Si yo digo, me voy a hacer tratar, ¿en dónde te irías a tratar? Digo, el metropolitano mínimo, lógicamente te cuesta algo más. Si digo, bueno, estaría contento con algo como la Pasteur o la Nova Clínica o cualquier cosa, no con 50,000, no con 100,000, con lo que yo considere, porque la transferencia de riesgo va igual de la mano de cada persona. Muy importante este concepto también dentro de la planificación financiera. Entonces, creo que más o menos por ahí podría ser como habíamos hablado, estamos casi media hora en punto. Entonces, para repasar los conceptos de inflación, cómo va perdiendo el poder adquisitivo el dinero en el tiempo, ahorro, una costumbre que deberíamos tener todos, ir ahorrando, inversión, me pagan un poco más que el ahorro y de esa manera me cubro contra la inflación a mediano y largo plazo. No pensemos como inversión o ahorro lo que voy a guardar en esta semana para gastarme el fin de semana farreando, sino pensémoslo a mediano y largo plazo, objetivos de mediano y largo plazo, comprarme el carro cash y no financiado y cosas por el estilo, muy importante. El riesgo financiero, lo que habíamos visto, el tener en cuenta que sea una compañía seria, no creer en cosas que suenen demasiado bonitas, como vienen y me dicen, tengo, invierte con el Don NASA y te pagamos el 10% mensual o en Colombia y estas cosas o cualquier cosa. Mucho ojo, porque si es demasiado bueno o te ofrecen demasiados rendimientos, por lo general es una estafa y está atado con alguna cosa. Muy importante el riesgo financiero. Y la quinta, transferencia de riesgo. Si hay algo que me preocupa o hay
riesgo latente que todos tenemos. Por ejemplo, sabemos con seguridad que vamos a envejecer, que vamos a tener que tener un fuente de ingresos cuando nos jubilemos. Sabemos que tenemos un riesgo latente, si ya no sea de una enfermedad grave, de alguna enfermedad, de cómo me voy a tratar. Transferir el riesgo muy importante. Los seguros existen desde hace mucho tiempo, hay que saberlos cómo usar. Es una palabra muy, muy buena para la estabilidad financiera y el saneamiento financiero de las familias en especial. Entonces, eso es lo que quería explicarles hoy día, como le puse educación financiera 1.1, y con que se vayan con estos conceptos de más rentabilidad, más riesgo, y no todos los huevos en la misma canasta, más que suficiente por el día de hoy. Entonces, creo que estamos por ahí. Muchas gracias, Fernando. Aquí me escribe Alejandro que muchas felicidades, que es muy interesante todo lo que nos acabas de compartir. También tengo otra pregunta acá que me Muchísimas gracias. escribieron y es sobre, digamos, el estatus y cómo una persona puede identificar a qué tipo de ahorro ir, a qué tipo de inversión decidirse en base a su contexto. Como bien dices, hay padres de familia, pero hay algunos que no son padres de familia y simplemente quieren Sí, ahorrar desde sus 15 años, en 15, 20 años. sería Entonces, buenísimo. O sea, si puedes empezar a ahorrar lo antes que puedas empezar, mejor, porque siempre va a haber un previsto, siempre va a haber cualquier cosa. El, vamos a lo que dice la ONU. La ONU nos dice que nosotros necesitamos guardar más o menos entre el 12 y el 15% de lo que gane. Quizás por ahí vaya la respuesta, porque claro, no es lo mismo que yo gane $3,000 y pueda ahorrar unos 450 mensuales, voy a tener ciertos instrumentos financieros. Y otra, si yo gano 1,000 y puedo ahorrar entre 100, 200, así sean desde 25, empiecen a ahorrar. Hay muchas opciones, como les decía, bancos, hay las cooperativas, hay las financieras, hay seguros que te ofrecen seguros más ahorro, hay otras que solo te ofrecen inversiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, va de la mano, más importante que en dónde es empezar desde el inicio. ok, perfecto. Aquí también Renata dice muy interesante, muchas gracias por organizar la charla. Ve con cuidado ahí mientras manejas, Renata. Muchas gracias por tu mensajito. Y también la otra pregunta es si desean, si aún no han adquirido ningún paquete de seguros, ¿con quién se pueden acercar? Si tú les podrías recomendar a alguien para ver, según su situación económica, ver qué seguro le puede convenir y cuál es su posible seguro, ¿no? Sí, Porque, como dices, claro, hay muchos sí, seguros y depende del valor. exactamente. Bueno, nosotros, y te comento aparte, es comercial, nosotros trabajamos en un broker bastante grande internacional, Gaby Sosa, que ustedes le conocen, trabaja con nosotros, de pronto ella les puede hacer el acercamiento, si le pasas el dato a Gaby y Gaby podemos reunirnos, no tiene costo alguno, alguna asesoría financiera, si nos reunimos, nos vemos y podemos ver inclusive detalle a detalle o la situación de cada uno, completamente abiertos a hacer una reunión incluso presencial uno a uno y ver las necesidades que se pueda y ver cómo les podemos ayudar. Encantado de la vida. Ya, perfecto. Entonces, chicos, ya escucharon, igual si alguien está interesado en algún plan de seguros o cambiarse, si es que no está muy contento con el que tiene, pueden escribirme. Yo les paso con toda confianza el contacto de Gaby Sosa, que va a ser la encargada de atenderlos. Y bueno, también ya para ir cerrando, comentarles la finalidad de estas charlas. Queremos hacer este sentido de comunidad y si su caso es algún otro tema, podrían proponerlo también dirigiéndose directamente conmigo. Pueden proponer su propio tema si son expertos en algo, si se dedican a algo que obviamente va a crear más valor a nuestras vidas. Pueden tener su propia charla, como bien lo vivieron ahorita, de 30 a 45 minutos, para que así conozcamos a qué nos dedicamos cada uno. Y bueno, la finalidad también obviamente es hacernos el gasto entre nosotros, así que invitarlos a todos y también comentarles un convenio que logramos a los alumnos específicamente. Si es que no les han dicho sus profes, logramos un convenio con Produbanco, entonces a partir de ahora tienen el 20% si es que pagan con Visa y Mastercard. Entonces igual, si quieren más información de cómo adquirir ese 20%, pueden igual contactarse con Patricia o conmigo, que somos del área administrativa, y les damos toda la información para que aprovechen ese descuento, ¿ya?
Eso, Listo. Fernando, Gabriela Sosa, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan buena noche. Hacen muy bien. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por la atención. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, amiga. Chao, chao.